eran víctimas jovencitas que ya habían tenido un bebé, jovencitas que no tenían recursos económicos, que sus padres ya no las tenían dentro de su hogar, y circunstancias en todas en las cuales estas jovencitas obviamente eran absolutamente vulnerables. Es así de que cuando ellos ya las tenían captadas en estos países, llegaba el gran empresario Marco Cámara y les ofrecía $3,000 de pago para que lleguen a Bolivia y puedan trabajar como modelos, entre comillas. Entonces ellas estaban, él era el que les proporcionaba el dinero para que puedan sacar su pasaporte. Cuando llegaban a Bolivia, Marco Cámara tenía 2 policías de uniforme que lo acompañaban, que hoy día también se encuentran con 8 años de cárcel en Palmasola. Estos 2 funcionarios llegaban al aeropuerto con él, las recibían, en una puerta les entregaban los pasaportes, los de migración, los que les habían recibido a las jóvenes. Y a partir de ese momento comenzaba el calvario de ellas. Las subían a vagonetas grandes, ambulosas, y cuando llegaban a la mitad de la autopista, dice que les ponían como una wincha, algo que les cubría los ojos y les decía que estaban llegando ellas a un lugar en el cual van a estar felices, qué sé yo, pero empezaba la tortura. Las llevaban a una ojeta que él alquilaba, hemos hecho el allanamiento, eran camitas que estaban una colada a la otra, desde el living, el comedor, eran tantas ellas que vivían así, casi una sobre otra. Entonces las llevaban a este lugar y a partir de este momento las golpeaban, las violaban, las torturaban, porque ellas obviamente de motu propio no iban a ir a un centro a actuar desnudas. Eran circunstancias muy difíciles. Ellas han llegado hasta el Ministerio Público a realizar sus declaraciones en Cámara Gesell. Hemos podido escuchar cada declaración tan desgarradora y que no nos imaginamos ese submundo que vivimos en nuestra sociedad en un día a día. Habían vecinos que llegaron de Yojeta. Ellos decían que, se abrió un centro muy grande, así como el de Catanas, que se llamaba el César Palas. Y en este centro dice que estas jovencitas salían desnudas como a las 4 o 5 de la madrugada, tratando de escaparse. Entonces lograban, como sabían que las iban a hallar, porque obviamente en las circunstancias que estaban no tenían dinero, no tenían nada, golpeaban las casas de los vecinos para pedirles que les saquen fotografías, porque querían que sus rostros se vean para que sus padres sepan dónde están. Hechos como estos, en definitiva, mi defendida ya no podía seguir tolerando, porque ya sabía el maltrato que recibían, sabía de estas vejaciones, de las violaciones, de los golpes, de las torturas. Marco Cámara siempre estaba armado, siempre generaba terror en todas ellas por el daño que les causaba. Dice que cuando llegaban, el primero que tenía que violarlas era él. Las internaban durante 10, 15 días en una clínica que había tenido su cuñado en la Tejada Sorzano, en una superficie. O sea, es un lugar en el cual se ingresa y es dentro de la carretera por donde nosotros pasamos, dentro de la avenida, en la parte de abajo. O sea, cosas de terror que han tenido que vivir ellas. ¿Cuántas ni siquiera habrán tolerado tanto maltrato? ¿Cuántas habrán perdido hasta la vida? Terrible. Por eso es que inicialmente habíamos pensado por esas causas, por esas denuncias, en la demolición de Catanas, porque desconocemos cuántas mujeres habrán perdido la vida. Doctora, de terror. Comenzamos ante las denuncias de mi defendida y gracias a Dios que todo lo que este hijo se ha podido probar a cabalidad. Marco Cámara está con la pena de 15 años y ya está detenido desde hace 6 años. Entonces esos 6 años se contabilizan desde el primer momento que ingresó a la cárcel. Entonces a él solamente le restarían 9 años más pero ahora la sentencia estableció de que se lo lleve a Chonchocoro, tomando en cuenta de que en San Pedro también hizo un pequeño Catanas y encontraron a 16 jovencitas dentro del penal de San Pedro. Luego tenemos
otro coronel de policía que estaba a cargo del control migratorio, y era él quien lo coadyuvaba a Marco Cámara, y él está con 12 años de cárcel en San Pedro. Y tenemos 2 funcionarios de la alcaldía, que uno que hacía de campana, que era el chofer de la Guardia Municipal. Cuando estaba llevando a la gente de la Guardia, él hacía de campana, llamaba al administrador para decirle que iban a llegar, y en esa circunstancia era que en katanas las metían a las jovencitas a las paredes falsas, las torturaban, las golpeaban, muchas de ellas querían decir su verdad, querían hacerse ver. Pero lamentablemente a raíz de esas llamadas es que también ninguna autoridad pudo hacer alguna denuncia porque no las veían. Y otro mal funcionario público de la alcaldía, Jaime Mendoza, también 10 años de cárcel, porque fue él quien reaperturó katanas cuando ya tenía una licencia que nunca más debió haber abierto katanas, ya tenía una clausura, porque una menor de 14 años salió y contó todo a la policía, contó que había trata, contó todo lo que le había pasado, y una mala fiscal, Mónica de la Riva, es que rechazó ese caso cuando esa menor de edad necesitaba la atención de las autoridades, y desde ese momento pudieron haber empezado la investigación, pero lamentablemente fue así. Tuvo que ser la hija quien tenga que decir su voz ante una falta de atención por las autoridades.